Este es un primer vídeo del bloque de álgebra lineal en el que vamos a trabajar una introducción de los espacios vectoriales y los subespacios vectoriales. Comenzamos con un mapa conceptual en el que vamos a ir viendo cuáles son los puntos que vamos a ir tratando. 5 puntos que van a ser: el primero, definición y unas primeras propiedades; un segundo punto en el que vamos a repasar una serie de ejemplos de espacios vectoriales que todos conocemos; un tercer punto donde veremos la definición de espacio vectorial; un cuarto punto donde trabajaremos los conceptos de dependencia e independencia lineal; y el quinto punto, que quizás sea el más importante, en el que vamos a ver la definición de uno de los conceptos más importantes de la álgebra lineal, que es el concepto de base y de dimensión de un espacio vectorial. Comenzamos con una pregunta. ¿Qué tienen en común estos 4 conjuntos que aparentemente a primera vista parecen completamente diferentes, pero a la vez son muy conocidos? Tenemos los vectores en Rn, las matrices de números reales, los polinomios con una incógnita x y las funciones de R en R. Bueno, pues a priori parece que no tienen nada que ver. Sin embargo, va a haber una serie de reglas profundas que vamos a ir estudiando a lo largo de este vídeo para poder contestar a esta pregunta. Va a haber una conexión interna entre estos 4 conjuntos que no tienen, ya digo, aparentemente ninguna relación a priori, y que es algo que vamos a detectar a lo largo de muchos estudios matemáticos. Objetos que no tienen ninguna apariencia de conexión, va a haber algo subyacente, algo profundo, va a haber un conjunto de reglas por debajo que los va a unificar. Bueno, siguiendo este esquema, este mapa mental que hemos visto en la anterior diapositiva, vamos a ver la definición de espacio vectorial y vamos a ver sus propiedades más importantes. Lo primero, vamos a hacer un brevísimo repaso, aunque lo trabajaremos en otro vídeo de álgebra, que es una estructura algebraica. Entonces, un conjunto está dotado de una estructura algebraica cuando en ese conjunto definimos una serie de operaciones y esas operaciones cumplen una serie de propiedades. Dependiendo de cuáles sean las propiedades que verifican o que cumplen esas operaciones que hemos definido previamente en ese conjunto, diremos que ese conjunto con esas operaciones está dotado de esa estructura algebraica. Espacio vectorial, el espacio vectorial no es más que un tipo de estructura algebraica. Entonces, decimos que un conjunto no vacío, fundamental, no vacío, debe tener algún elemento, está dotado de la estructura algebraica de espacio vectorial sobre un cuerpo K, o también decimos que es un K espacio vectorial, aunque normalmente diremos que es un espacio vectorial sin más, porque sea el lenguaje más corto, ¿no?, más coloquial. Si en él se han definido 2 operaciones, una operación interna y otra operación externa. A la operación interna la llamaremos suma y a la operación externa la llamaremos producto. Vamos a repasar también muy brevemente qué significa que una operación sea interna. Pues una operación es interna cuando los 2 elementos, o los que sean, pero una operación binaria es interna cuando los 2 elementos son elegidos del conjunto, y la operación binaria es externa cuando los elementos están elegidos de conjuntos distintos. Bueno, pues vamos a ver en este caso particular. La suma de 2, hemos dicho que es interna, vamos a coger 2 elementos u y v de v, del conjunto v, que va a dar lugar a otro elemento del propio conjunto y le llamaremos u más v. Vamos a seguir la notación tradicional de la suma. Y esta operación suma vamos a ver que cumple una serie de propiedades. Vamos a exigirle, para decir que es un espacio vectorial, le vamos a exigir que cumpla la asociativa, la conmutativa, la existencia de elemento neutro, que será el vector nulo, y la existencia del elemento opuesto, que será el vector menos v. No repasamos estas propiedades porque también tenemos otro vídeo donde explicamos con paso a paso qué significa cada una de las operaciones y cada una de las propiedades. Entonces, simplemente diremos que esta operación suma cumple estas 4 propiedades. Y la otra operación, que es la operación externa, era lo que hemos definido como producto por escalar. El escalar lo vamos a tomar del cuerpo K. Luego veremos que este cuerpo K
puede ser R o puede ser diferentes tipos de cuerpos. En principio vamos a dar la definición más abstracta y más general posible. Entonces vamos a trabajar con un cuerpo K, genérico. Entonces definimos el producto de un escalar por un vector. Elegimos siempre un elemento tomado del cuerpo K y un vector tomado del conjunto V y los multiplicamos. Y esa operación va a cumplir 4 propiedades, que son las distributivas respecto de la suma, la distributiva respecto del producto y la existencia del elemento unidad, que será el 1, porque ese 1 es un elemento del cuerpo K. Bueno, estas primeras 4 propiedades hacen referencia a la suma, como hemos dicho, y se resumen diciendo que V, el conjunto V respecto de la operación suma, es un grupo conmutativo, tiene la estructura algebraica de grupo conmutativo. Habitualmente, como acabo de comentar, trabajaremos con el cuerpo K igual a R, porque es el cuerpo que más normal, el más habitual, ¿no? el que más estamos habituados a trabajar con él. Entonces, esto no quiere decir que tengamos que trabajar siempre con el cuerpo R. De hecho, veremos ahora una serie de ejemplos en el punto 2. Hemos dicho que veremos ejemplos comunes y detallaremos un poquito qué cuerpos son los más habituales. Bueno, independientemente del cuerpo con el que trabajemos, esta observación que voy a hacer se aplica a cualquier cuerpo con el que nosotros estemos trabajando. La primera observación es que si yo multiplico 0 por cualquier vector, me va a dar el vector nulo. Si multiplico cualquier escalar por el vector nulo, me va a dar el vector nulo. Y que si tengo un producto de un escalar por un vector y me da el vector nulo, obligatoriamente o bien el escalar es 0 o bien obligatoriamente el vector es 0. Y la última propiedad es que si yo multiplico por un número, por un escalar negativo, es lo mismo menos a por u que a por menos u que menos a por u. Esto también es una notación a la que estamos muy habituados cuando estamos trabajando en R. Entonces, vamos al punto 2 de nuestro esquema, que sería ejemplos comunes. Primer ejemplo, el espacio Kn, el conjunto cociente, el producto cartesiano, K elevado a n, en el que tenemos definidas las dos operaciones que hemos visto. Este conjunto K elevado a n, tenemos definida la suma de dos vectores, que sería suma de componente con componente, la definimos así, y el producto por escalar, que igual que sabemos en Rn, que sería el ejemplo más normal, pues tenemos que multiplicamos cada uno de los elementos de cada uno de las componentes, la multiplicamos por ese escalar. Entonces, K elevado a n es un espacio vectorial sobre K con estas operaciones concretas. Casos particulares de n tuplas, tendríamos Q elevado a n, que sería que cada uno de los x sub i o y sub i serían números racionales, R elevado a n, que serían números reales, C elevado a n, porque C también sabemos que es un cuerpo, sería números complejos, y ZP, que es con P', porque si no, ZP no es un cuerpo. Eso ya también lo veremos en otro vídeo sobre las estructuras algebraicas. Otro ejemplo muy conocido pues es el conjunto de las matrices M por N, donde los números que forman los elementos de la matriz pues pueden ser números reales, pueden ser números racionales, pueden ser números complejos, pueden ser ZP, el cuerpo sobre el que tomamos esos elementos. Vemos que los mismos ejemplos que en el caso anterior los tenemos con matrices. Pensemos también que una matriz, por ejemplo 3×4, la podríamos ver como un vector de 12 elementos, si los ponemos en fila o en columna. El tercer ejemplo es el ejemplo del conjunto de los polinomios en la indeterminada x con coeficientes en k. Y análogamente a lo que hemos visto, no voy a insistir, pues podemos cambiar de cuerpo para coger los escalares. Y el cuarto ejemplo, que sería un poco diferente, es el conjunto formado por las funciones de un conjunto x en R. A ver, hasta de ahora en los ejemplos anteriores teníamos que los elementos eran vectores, matrices, polinomios, pero ahora los elementos de este espacio vectorial van a ser funciones, pero a su vez esas funciones, cada una de esas funciones están definidas en un conjunto X que toma valores en R.
Este conjunto X en principio es un conjunto no vacío, sería el caso más general, pero también podríamos restringirlo o podríamos aplicarlo a R o a otros conjuntos conocidos. ¿Cómo definimos, si queremos demostrar que este conjunto F mayúscula es un espacio vectorial? Como hemos visto, tendremos que definir una suma en ese espacio y tendremos que definir una ley externa en ese espacio y ver que cumple las propiedades. Como es un ejemplo, no vamos a demostrar que cumple esas propiedades, pero simplemente vamos a recordar cuáles serían las operaciones definidas en ese conjunto. La suma, ¿cómo vamos a definir la suma de dos funciones? Pues de la forma más natural. Calculamos las imágenes para cualquier vector del conjunto X, calculamos la imagen de F y la imagen de G, que nos dará, fijaros, que nos dará un elemento de R, porque son funciones cuyo conjunto de llegada es R. Entonces f de x va a ser un número real, g de x va a ser un número real, lo sumo y ese número es el resultado de sumar las funciones y aplicarle el elemento x. Y la ley externa pues también la vamos a definir de una manera natural. Primero calculo f de x, que será un número real, y lo multiplico por el escalar L. En el caso particular de que x sea R, pues sería simplemente un producto de dos números reales, lambda por f de x. Bueno, ya hemos visto casos particulares para, digamos, no estar trabajando con un concepto tan abstracto, sino ir a situaciones más comunes, más particulares y que para nosotros son más cotidianas y nos sentimos como más cómodos, ¿no? Nos resulta más fácil. Vamos a ver ahora, tercer punto, un apartado muy importante que es el concepto de subespacio vectorial. Bueno, la idea intuitiva sería que un subespacio vectorial es un espacio vectorial dentro de otro espacio vectorial. Veamos el gráfico que tenemos aquí que nos puede ayudar un poco a visualizarlo. Siempre la geometría nos puede ayudar a ver las cosas, digamos, tan abstractas, ¿no? Entonces tenemos, en este dibujo se ve, yo creo que bastante clarito. Tenemos un espacio V, que sabemos que es un espacio vectorial, y dentro de ese espacio V cogemos un trocito, que es un subconjunto W. Y la cuestión que nos vamos a plantear es qué condiciones tienen que cumplir los elementos de ese subconjunto W para decir que ese subconjunto W no solo es un subconjunto sin más, sino que también es un espacio vectorial. Entonces, sabemos que tenemos que tener definida una suma y un producto por escalar. Y hemos visto también en diapositivas anteriores, que tenemos que exigir que la suma sea cerrada y que el producto por escalar sea cerrado. ¿Qué quiere decir eso gráficamente? Pues que si yo sumo dos vectores u y v, fijaos, metidos en W, al sumarlo me va a dar otro vector que está metido, digamos, por decirlo de una manera muy un poco elemental y sencillota, pues que es un conjunto, es un vector que está metido dentro de la caja azul. ¿Y qué significa que W sea cerrado para el producto por escalares? Pues que si yo cojo un vector U que está metido en la caja azul y lo multiplico por un escalar, el resultado no me sale de la caja. Estas dos condiciones las podemos resumir en una. En vez de demostrarlo en un ejercicio concreto, en vez de demostrarlo por separado, podríamos hacerlo en una única operación. Es decir, multiplicamos A por U más B por V y vemos que el resultado está dentro de la caja, está en W. Dos observaciones. La primera, que si V es un subespacio, tiene que ser no vacío y que el 0 va a ser un elemento fijo, seguro, de W, y que todo subespacio vectorial tiene asimismo estructura de espacio vectorial con las mismas operaciones. Es como quedarnos, es como una restricción, pero cumpliendo las mismas propiedades que teníamos en el conjunto general. Un ejercicio muy común es que nos den un conjunto y nos digan, y luego nos den un subconjunto con una caracterización y nos pidan que demostremos que ese subconjunto también tiene la estructura de subespacio vectorial. ¿Cómo podemos
en un ejercicio numérico, ¿qué tenemos que hacer para demostrar que es un subespacio vectorial? Pues aquí tenemos un teorema que nos da la caracterización, que nos da las condiciones, que nos dice qué condiciones se tienen que cumplir para que ese F, ese conjunto, sea un subespacio vectorial de E. Pues la primera, que el 0 pertenezca a F. Muy fácil de demostrar, normalmente ese apartado es muy sencillito. Luego elegimos dos vectores de F, los sumamos y comprobamos que sigue cumpliendo la caracterización de F, y que si cogemos un escalar y lo multiplicamos por cualquier escalar multiplicado por cualquier vector de F, nos va a dar otro vector que también cumple la caracterización de F. Nota importante, podemos pensar, pues, ¿por qué tengo que demostrar que el 0 pertenece a F? Pues nos fijamos que al verificar que el 0 pertenece a F, estamos comprobando ya que F es un conjunto no vacío. Y como eso nos lo exige la definición, es más fácil demostrar que el 0 pertenece a F muchas veces que demostrar que es un conjunto no vacío. Bueno, entonces esta diapositiva va a ser muy importante, la vamos a recordar siempre que tengamos que hacer ejercicios, problemas en los que nos pidan la caracterización de un subespacio, la demostración de que un conjunto es un subespacio vectorial. Pasamos al cuarto punto de nuestro esquema, que es definir una serie de cuestiones como son dependencia e independencia lineal. Y veremos qué significado y qué relevancia tiene para luego la verdadera joya de la corona, que es el concepto de base y de dimensión del espacio. Antes de ver lo que es dependencia, antes de definir dependencia e independencia lineal, vamos a ver una definición previa que sería combinación lineal. Vamos a coger, tenemos como siempre nuestro espacio vectorial V completo, y vamos a coger unos poquitos vectores, una familia de vectores, vamos a llamarlo S a esa familia, formada por m vectores. Son vectores contenidos en V. Y vamos a definir combinación lineal. Diremos que un vector V, un vector cualquiera del espacio vectorial grande del V, es combinación lineal de esa familia particular de vectores si se cumple que V lo podemos expresar como una suma de producto de escalares por vector, de la forma que tenemos aquí. V será a sub 1 por V1 más a sub 2 por V2 más puntos suspensivos a sub m por V sub m. Esos a sub i, como siempre, van a ser escalares, y fijaos que tenemos tantos escalares como vectores. Evidentemente, ¿podría ser que alguno de los a sub i fuesen 0? Sí, alguno podría ser 0 y nos, digamos, desaparecería en la combinación lineal ese producto, pero tiene que haber alguno que no sea 0. Entonces, ahora vamos a pensar, vamos a dar un paso más y vamos a suponer no que tenemos un vector concreto v, sino que vamos a ir moviendo todos los a sub i's, vamos a hacer todas las posibles combinaciones y sumas de los a sub i's por esos vectores de la familia, y vamos a construir un conjunto, evidentemente mucho más grande que ese, que será L de S. Y ese conjunto estaría formado por todas las combinaciones, tal y como tenemos escrito en la última línea. L de S será el conjunto formado por A sub 1 V1 más puntos suspensivos AVMM. De forma que M es un número natural, finito, V sub i son elementos específicos, concretos de ese conjunto S, y los A sub i son escalares. Bueno, pues a este conjunto L de S se le va a llamar envolvente lineal de S, o también subespacio generado por S. Y es importantísimo el menor subespacio vectorial de V que contiene al conjunto S. Es decir, que si tenemos otro subespacio W, que también es subespacio de V, que sea más grande, que lo contenga, automáticamente la envolvente va a estar contenida en W, porque la envolvente es el menor subespacio que podemos encontrar que contenga a todas las combinaciones lineales. Vamos a verlo gráficamente. Por ejemplo, si tenemos dos vectores, vamos a suponer que estamos en R2, porque resulte más fácil, tenemos dos vectores en V2 y cogemos todas las combinaciones lineales formadas por esos dos vectores. ¿Qué nos va a generar? Pues nos va a generar el plano formado por esos dos vectores.
pues eso sabemos que es un subespacio vectorial, que es el plano, como hemos dicho. Y ese, además, es el menor subespacio que contiene que contiene el conjunto S y a todas las combinaciones lineales. Vamos a ver ahora las dos definiciones que hemos marcado en nuestro esquema: dependencia e independencia lineal. Primero vamos a dar la definición formal y luego vamos a intentar verlo de una manera más intuitiva. Partimos, vuelvo a decir, del espacio vectorial V, que es un K espacio vectorial. Elegimos una familia, como antes, de vectores V1, Vm. Decimos que son linealmente dependientes si existen m números, números y es en R, pero m escalares, no todos nulos, importantísimo, no todos nulos, tales que si igualamos esa combinación lineal a 0, automáticamente alguno de los escalares tiene que ser distinto de 0. Dicho de otra manera, van a ser linealmente dependientes si existe uno de ellos que se va a poder poner como combinación lineal del resto. Lo contrario de ser linealmente dependientes, pues es que sean linealmente independientes. ¿Y cuándo son linealmente independientes? Pues cuando esa combinación lineal igualada a 0 nos obliga a que todos, absolutamente todos los escalares de esa combinación lineal tienen que ser nulos. O sea, linealmente dependientes, tienen que existir escalares no nulos. Linealmente independientes, todos los escalares tienen que ser nulos. Pero vamos a dar un paso más y vamos a reinterpretar esta información de una manera más intuitiva. ¿Qué significa que sean linealmente dependientes? Pues vamos a volver a nuestro caso particular R2, que es muy gráfico, muy visual y también muy intuitivo, en el que tengamos dos vectores que sean linealmente dependientes. Por ejemplo, tenemos un vector V1 y un vector V2. Vemos que gráficamente son vectores paralelos y que V2 se puede poner como combinación lineal de V1. Fijaos que aquí hay una información redundante porque yo puedo expresar V2 en función de V1. Es decir, V2 es menos 1,5 veces V1. Sin embargo, en el siguiente gráfico, el gráfico de la derecha, tengo dos vectores que nosotros ya vemos, porque lo sabemos que estamos en R2, que esos dos vectores son linealmente independientes, llevan direcciones del plano diferentes. Y aquí la información que lleva uno y la información que lleva el otro son únicas. No puedo obtener la información de V2 a partir de la información de 1. También diremos que cuando un sistema es linealmente dependiente también se dice que es un sistema ligado, porque hay una ligadura entre los vectores, hay una información que los liga. Mientras que cuando el sistema es linealmente independiente, también se dice que es un conjunto de vectores libre, porque cada uno, digamos, va pues libre del otro, o sea, no tiene relación uno con otro, por decirlo de una manera pues muy sencilla e intuitiva. Bueno, pues ahora ya deberíamos estar en condiciones de definir el concepto de base y el concepto de dimensión. Bueno, en este apartado vamos a ir desgranando, antes de llegar al concepto de base y dimensión, vamos a ir poquito a poco viendo una serie de definiciones previas. La primera, veremos lo que es un sistema de generadores, luego veremos, apoyándonos en los conceptos anteriores de sistema de generadores y sistema linealmente independiente, definiremos lo que es una base y completaremos el vídeo definiendo lo que es dimensión de un espacio vectorial y respondiendo a la pregunta inicial de la segunda diapositiva. Bueno, ¿qué es un sistema de generadores? Pues es un conjunto de vectores contenidos en V que me genera todo el espacio. Antes, hasta hace un momento, hemos visto lo que era el conjunto, hemos visto LDS, la envolvente, decíamos que era el menor subespacio. Pues cuando ese subespacio me llena todo V, decimos que entonces esa familia es un sistema de generadores. Vamos a ver qué propiedades tenemos derivadas de esta definición. Si tenemos un conjunto de generadores formado por m elementos, por m vectores,
y uno de ellos es combinación lineal de los restantes, podemos quitarlo, podemos suprimirlo y lo que nos queda, el conjunto que nos queda, también es un sistema de generador. Es decir, fijaos que cuando hemos dicho que cuando hay una combinación lineal es que uno de los vectores, bueno, en realidad todos, o sea, uno de ellos siempre porque los podemos ir rotando, pero hay un exceso de información, porque hay una información redundante. Entonces, si quito uno de los vectores, voy a seguir teniendo la información suficiente para generar todo el espacio. Y la segunda propiedad lo que nos dice es que si tengo un sistema formado por vectores linealmente independientes, aquí fijaos que no estamos diciendo que genere todo el espacio, estamos diciendo que cada uno va por su dirección. Cualquier sistema de generadores tendrá como mínimo m elementos. Es decir, yo podré completar hasta formar una base. Bueno, ya todavía, perdona que me he adelantado, no he dicho todavía lo que es una base, pero tendremos un sistema, podremos ampliar hasta un sistema de generadores, pero podemos quedarnos cortos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Si yo estoy en R3, yo puedo tener dos vectores que sean linealmente independientes, pero no me generan todo el espacio, porque son dos, me generarían un plano, pero no todo el espacio. Es decir, que tener un conjunto de vectores linealmente independientes no me asegura para nada poder tener información suficiente para generar el espacio completo. ¿Vale? Entonces esto es importante. Vamos a verlo, vamos a ver ya la última definición y vamos a recapitular todas estas ideas que son sencillas pero a la vez son complicadas. Además es muy importante tenerlas claras de cara a futuros conceptos en álgebra lineal. Bueno, vamos a llegar para mí, lo que sería la definición y el concepto más importante de este capítulo, que sería la base. ¿Qué es una base? Pues si yo tengo una familia de vectores B contenidos en V, decimos que es una base si cumple las dos condiciones. Si por un lado es sistema linealmente independiente y por otro lado es un sistema de generadores. Si V admite una base finita, que significa que tenga un número de vectores 5, 10, 20, 200, n, lo llamaremos espacio vectorial de dimensión finita. Y además, importantísimo, diremos que la dimensión de ese espacio es n, es decir, que la dimensión de un espacio vectorial no es otra cosa que el número de vectores que componen la base. En R3 las bases estarán formadas por 3 vectores. En R2 las bases estarán formadas por 2 vectores. Pero cualquier vector no, tienen que ser a la vez independientes, linealmente independientes y generar el espacio completo. Hemos visto en la diapositiva anterior que hay que tener cuidado, porque que sean independientes no significa que generen todo. Es decir, tenemos que tener el número suficiente de vectores independientes que generen el espacio completo. Y vamos a ver una cuestión que a veces cuesta un poquito de entender. Y es que hemos dicho que si una colección de vectores forman base, por ejemplo, m vectores o n vectores, aquí he puesto un ejemplo con m en vez de con n para ver diferentes números. La base puede tener diferente número de vectores. Entonces, supongamos ahora que tenemos, en vez de n, m, su dimensión. Y vemos ahí que v, cualquier vector, como hemos dicho que es un sistema generador, cualquier vector se va a poder escribir de modo único como combinación lineal de los elementos de cualquier base. Es la propiedad 1 que tenemos ahí escrita. Cada vector se va a poder escribir de modo único. Y esos a sub 1, a sub 2, a sub m es lo que se llama componentes de ese vector en esa base B, formada por los vectores v1, vm. Claro, esos números son únicos para cada base, pero si yo cambio de base, esos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub m me van a cambiar. Esto lleva a veces a confusión, porque decimos, pero a ver, por un lado parece que son únicos, pero yo puedo cambiar. Luego veremos en otro vídeo lo que es el cambio de base. Sí, es importante tener claro que esos números son únicos,
pero únicos para esa base. Cambio de base, cambio de números, cambio de base, cambio de componentes. Es como si yo me cambiara de ropa, pero yo sigo siendo la misma persona. El teorema de la base que me dice que todas las bases de un espacio vectorial tienen n vectores. Es decir, lo que nunca me va a cambiar en un espacio vectorial es la dimensión. Lo que nunca me va a cambiar es el número de vectores que contiene la base, pero sí me puede cambiar los vectores que forman la base. Bueno, creo que eso queda claro, ¿no? La tercera propiedad, teorema de ampliación de la base. Lo hemos comentado hace un momentito, lo he comentado en la diapositiva anterior. Vamos a repasarlo. Si tengo una colección de m vectores linealmente independientes, siempre, si forman base ya no tengo que ampliar nada, pero si no forman base, porque no son sistema generador, yo siempre puedo añadir vectores de forma que complete a una base. Puedo rellenar la base. Esto va a ser otro de los ejercicios también básicos que vais a tener que resolver. Dado una colección de vectores linealmente independientes, complétamelo a una base. Entonces es importante tener claro estas ideas, estos conceptos. La cuarta propiedad me dice que si yo tengo n vectores linealmente independientes, entonces también son base de V, porque yo ya sé que la dimensión es V. Entonces esto lo aplicamos mucho a los ejercicios. Utilizamos este teorema cuántas veces en un problema tenemos que medir. Yo sé que la dimensión del espacio, por ejemplo, es 3 y me dan 3 vectores. ¿Me bastaría demostrar que son linealmente independientes y no demostrar que son generadores? Pues sí, porque yo ya sé que si son linealmente independientes y el número de vectores coincide con el número de vectores que yo tengo que tener, ya son base. Entonces, esta propiedad que parece así como muy tonta es fundamental de cara a luego resolver los ejercicios de una manera más sencilla y más rápida. Y la quinta propiedad es que si yo tengo m vectores que contiene más de n vectores, pues van a ser linealmente dependientes. Traducido, si yo sé que estoy, por ejemplo, en un espacio de dimensión 4 y me dan 8 vectores, yo ya sé seguro que van a ser linealmente dependientes. No pueden ser linealmente independientes. Si yo tengo más vectores de la dimensión, seguro que son linealmente dependientes. O sea, un espacio que tenga dimensión 5, si tengo 5 vectores, podrían ser linealmente independientes o podrían ser linealmente dependientes. Pero desde luego, si la dimensión es 5 y tengo 8 vectores, segurísimo que son linealmente dependientes. Cuidado, cuidado con la trampa, porque entonces podemos decir, pues si la dimensión es 5 y tengo 5 vectores, son linealmente independientes. No tiene por qué. Podrían ser, pues por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo muy intuitivo y muy visual. Estamos en R3 y me dan 3 vectores. Podrían ser paralelos. O sea, que el número de vectores coincida con la dimensión no me asegura que son linealmente independientes. Pueden ser paralelos, pueden ser coplanarios. Entonces ahí tendré que ver si forman un sistema libre o no. Pero desde luego, si me paso de número de vectores de la dimensión, no tengo que comprobar nada, porque ya sé que son dependientes. Bueno, en resumen, ¿qué es una base? Pues una base podemos decir que es el conjunto de bloques de construcción del espacio vectorial más pequeño y eficiente posible para construir, valga la redundancia, para generar el espacio vectorial completo. Bueno, rápidamente recapitulamos, aunque ya lo hemos dicho muchas veces. Sistema generador, conjunto de vectores que me permite construir todo, pero puedo construir todo el espacio con información excesiva. ¿Cuál es el equilibrio entre tengo la suficiente información para construir el espacio y no tengo demasiado, o sea, no tengo lo suficiente? Es la combinación perfecta. Pues es cuando tengo un conjunto linealmente independiente y sistema generador. Bueno, entonces, si un espacio vectorial, ya, resumen final, si un espacio vectorial V tiene una base finita con n vectores, decimos que V es de dimensión finita y ese número fundamental me identifica el espacio.
me identifica el espacio vectorial. Es como un número identificativo, un número que lleva asociado el espacio vectorial. Todas las bases van a tener el mismo número de vectores y esto me garantiza que esa dimensión, lo que estoy comentando, es una característica intrínseca y perfectamente definida del espacio. No es una elección de la base, no es algo que dependa de la base. Yo cambio de base y voy a tener ese número como un valor intrínseco al espacio vectorial. Es decir, en un espacio de dimensión n, cualquier conjunto con más de n vectores será linealmente dependiente, lo que hemos dicho, y cualquier conjunto de n vectores linealmente independiente es automáticamente una base. Bueno, pues con todo esto que hemos visto, yo creo que ya estamos en condiciones de responder a la pregunta inicial. ¿Cuál era nuestra pregunta inicial? ¿Qué tienen en común todos estos conjuntos aparentemente diferentes? Pues lo que los unifica es que todos tienen, por debajo de ellos, hay una estructura que los relaciona, que es que todos son espacios vectoriales. Entonces, este concepto de espacio vectorial nos va a proporcionar un plano, una especie de plano maestro para entender, comparar y manipular y trabajar con una vasta gama de objetos matemáticos a priori muy dispares, pero que se unifican en un único y muy poderoso, como veremos en adelante, paradigma. Bueno, finalmente comento, hay una pequeña errata en las dimensiones, vamos a repasar rápidamente los ejemplos que hemos puesto. R3, dimensión 3, lo conocemos, súper conocido, y la base canónica, luego ya trabajaremos lo que es una base canónica, es la base más sencilla, estaría formada por esos tres vectores. En el caso de las matrices, aquí hay una pequeña errata porque la dimensión es 4, pero ahí tenemos tres vectores, nos faltaría, las matrices serían la 1, 0, 0, 0, la 0, 1, 0, 0, la 0, 0, 0, 1, 0 y la 0, 0, 0, 1. Una pequeña errata que por eso he puesto el símbolo para que no nos confundamos. Y el último ejemplo sería el de las funciones que hemos visto de R en R, que tendría una dimensión infinita. Pero bueno, vistazo a horizontes más amplios porque esto nos dará para un posible vídeo. Bueno, pues os agradezco vuestra atención y os invito a nuevos vídeos en los que seguiremos indagando en el concepto de espacio vectorial y aplicaciones lineales, bueno, todo lo relacionado con el álgebra lineal. Gracias por vuestra atención y os espero en el próximo vídeo.